Entonces, listo. Vamos a empezar desde lo básico medio, como a mí me gusta, ¿cierto? Que es lo más chévere, empezar desde lo básico medio, digámoslo así, un término intermedio, ni muy avanzado ni muy atrás. Yo siempre empiezo los Zoom contando sobre lo que es análisis técnico, ¿sí? El análisis técnico son zonas donde realmente la gente se posiciona. ¿Cuáles son los famosos análisis técnicos? Los análisis técnicos siempre van a ser los famosos doble techos y los famosos doble pisos o las famosas líneas de tendencia, ¿sí? Todo esto se conoce como análisis técnico, ¿sí? Y acá vemos claramente los famosos doble techos, los famosos doble pisos. Quiero que enfoquemos hoy y nos quitemos de la cabeza el tema de que los doble pisos y los doble techos son zonas de ventas o ventas zonas para compras o líneas de tendencia, el tercer toque es para comprar y rompimiento es para vender. Hoy quiero que se saquen en el trading. Podemos decir que hay gente que le saca dinero, sí, pero realmente si ustedes quieren ir a favor de los grandes, empiezan a operar realmente diferente. Siempre digo estas palabras en mi Zoom y es decir, ¿creen ustedes que realmente un trader institucional o una institución realmente espera un tercer toque, una línea de tendencia para comprar, o realmente espera un toque de un doble techo para vender, o un toque de un doble piso para comprar? Realmente ellos no operan así. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar por detectar que esto realmente no nos va a funcionar, ¿sí? Pero no significa que lo vamos a desechar del todo. Lo vamos a tener en cuenta para ser totalmente adverso a lo que la gente hace. Cuando nosotros hacemos trading, quiero que aprendan algo, y es que hay una etapa del trading. Vamos a encontrar tres etapas del trading, ¿sí? Una etapa de tendencia, una etapa de acumulación y una etapa de distribución, ¿sí? Son las tres etapas que uno normalmente encuentra en el trading, ¿sí? Que el mercado se mueve. ¿Cuál es la más importante a la hora de hacer trading? La etapa de distribución. Cuando nosotros empezamos a detectar la etapa de distribución, podemos detectar hasta dónde va a ir el objetivo de un trade. Entonces, yo les doy el consejo esta noche, es decirle, ¿quieren saber hasta dónde quiere colocar un TP o hasta dónde colocar una orden? Simplemente hasta donde el público o la esperanza del trader novato se canse de vender. ¿A qué voy con esto? Voy con lo siguiente. Una estructura que yo les regalo mucho este dibujito, ¿sí? Este dibujito que es uno de los dibujitos que más dinero me ha dado a mí en toda la carrera como trader, ¿sí? Que es el famoso engaño de que el precio haga este movimiento. Cuando el precio normalmente, recuerden que en las clases que hemos visto siempre hablamos de la estructura, ¿cierto? Si no han visto la estructura, pues les recomiendo que vayan a los videos de YouTube y siempre veamos el tema de estructura. Nosotros siempre vamos a encontrar dos movimientos internos, ¿cierto? Siempre, normalmente. Pero entonces, cuando este tipo de movimientos ocurre, el doble techo se considera cambio de tendencia. Pero ese cambio de tendencia realmente es un cambio de tendencia o simplemente es un engaño. Cuando realmente las personas empiezan a tomar este tipo de doble techos como cambio de tendencias, quiero que se metan algo a la cabeza. Acá arriba va a existir algo imaginario, no sé, inventes en algo, no sé cómo le quieran llamar ustedes, pero en este caso le vamos a decir eh, la esperanza, ¿sí? La esperanza del trader novato. ¿Cuál es la esperanza del trader novato? Cuando esta estructura se forma y este doble techo se forma y el precio genera un rompimiento de esta zona, entra la famosa esperanza, donde ya todo el mundo dice doble techo, cambio de tendencia, el precio retrocede y se va a empezar a caer. ¿Sí o no? Cuando el precio normalmente genera este rompimiento, dicen, acá fue la confirmación, cogemos Fibonacci, empezamos a utilizar 50.000 pretextos, retroceso de Fibonacci, 78, 618, 05, ta, para empezar a tomar posición en estas zonas y vamos a empezar a vender. Pues muchachos, déjenme decirles que es una de las fallas más grandes. Acá realmente, cuando el precio genera este rompimiento, funciona la esperanza. Quiero que se metan algo en la cabeza. Si ustedes saben que esto es un doble techo para vender, ustedes lo que tienen que hacer es comprar. ¿Pero dónde van a comprar? Siempre recuerden posicionarse en los fractales, ¿sí? Llámese porque conozcan los stones una profundidad, las manipulaciones o patrones de vela o patrones de cambio. No sé cómo, con qué patrón de cambio opere cada uno. Yo simplemente vengo acá a enseñarles un poquito sobre cómo interpretar realmente una estructura. Entonces, cuando empezamos a detectar esto, empezamos a ver cómo el precio realmente empieza a subir, ¿cierto? Y acá van a empezar todas las posiciones vendedoras, 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 y el precio simplemente va a retroceder y hace este tipo de movimientos.
¿Por qué? Porque acá arriba queda la esperanza del público, ¿cierto? Acá arriba siempre va a estar la esperanza de los participantes. Cuando el trader normal o el trader retail empieza a vender, la esperanza que termina acá, ellos van a empezar a pensar en qué, en compras. ¿Por qué? Porque normalmente en los libros de trading o en los análisis básicos de trading, nos dicen nosotros que cuando el precio rompe una resistencia se vuelve ¿qué? Soporte. Pues estos muchachos, esto es totalmente falso, porque pues no sé, realmente no va a funcionar como lo vamos a pensar realmente como debería funcionar una estructura. Entonces, cuando yo empiezo a detectar esto, acá es donde yo como trader me tengo que posicionar y pensar lo siguiente, listo. ¿Cuáles son las zonas de distribución? Las zonas de distribución van a ser las zonas donde acaba la esperanza del público. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros entendemos que estos soportes son una zona de distribución, entonces el precio va a subir, ojo, va a subir haciendo que la gente venda tanto pisos, techos, él va a empezar a hacer patrones de cambio acá, hace esto, todo el mundo empieza a vender que porque ya hay un giro y el precio genera este movimiento. ¿Por qué? Porque después de este máximo estaba la esperanza. O sea, hasta que el precio no rompiera esta zona no había esperanza de ventas. Todo el mundo se posiciona en ventas y realmente el precio lo que va a hacer es darse un giro, siempre buscando la distribución. ¿Cuáles son las distribuciones, muchachos? No se vayan muy lejos. Una distribución simplemente son zonas, búsquense zonas de cierres perfectos. Llámese en doble pisos o llámese en doble techos. Esas son distribuciones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo trading, tenemos que aprender a dominar ese tipo de movimientos. Llámese índice, llámese Forex, llámese divisa, llámese acción. No importa lo que ustedes estén operando, siempre realmente el precio se va a mover por sentimiento. Entonces, para no ir muy lejos, vamos a empezar a mirar la gráfica. Vamos a ir mirando esta gráfica, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa? Vamos a ir mirando una gráfica siempre dominando la estructura, siempre la dominación de la estructura. Díganme por qué ustedes están buscando ventas acá o por qué la gente posiciona ventas en una estructura donde el precio todavía claramente se ve que es alcista porque el precio sale de acá hasta acá, ¿sí? No tiene ciencia. Esto no es bajista, muchachos. Esto sigue siendo totalmente alcista. Lo más probable es que veamos un crash por encima de esta zona. ¿Por qué? Sencillo. Si el precio tiene un impulso de acá hasta acá, me da a entender que como el precio generó este movimiento de acá hasta acá, que es donde parte, me da a entender que mientras el precio no me rompa este mínimo, todavía sigue siendo alcista. Si ustedes se dan cuenta, el precio genera tres movimientos. No sé si ustedes operen por tres movimientos, yo lo opero mucho. Genera tres movimientos de retroceso. Después de tres movimientos de retroceso, viene el movimiento real. ¿Por qué? Porque a veces cuando encontramos en una estructura tres movimientos de retroceso, lo más probable es que genere este pequeño movimiento. Entonces, hoy les voy a regalar una figurita muy buena para posibles cambios de estructura y es simplemente detectar un impulso, siempre detectar el impulso que genera el quiebre, ¿cierto? Que es muy importante y detectar cómo el precio se devuelve. Siempre lo más importante del mercado va a ser el retroceso. Realmente cuando ustedes empiezan a detectar los retrocesos es donde ustedes van a tomar como posicionamiento a la hora de hacer trading si realmente ese fractal va a ser roto o va a ser respetado, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el Boom 1000, que fue uno de los trades de la semana pasada. Vamos a ver. Está pegado. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el Boom 1000, ¿sí? Que fue un trade uno de los trades más buenos de la semana pasada, fue este trade que está acá. Miren cómo vamos desmenuzando un trade, vea. Siempre normalmente yo voy en temporalidades diarias, ¿sí? Siempre. Si ustedes quieren hacer trades a largo plazo, temporalidades diarias. Miren, muy sencillo. El precio viene bajando, ¿sí? Genera un rompimiento. Acá tengo un primer movimiento y acá tengo un segundo movimiento. Listo, ya. Como eso es un segundo movimiento, yo voy a entender dos cosas. El precio tiene o un movimiento de origen o tiene un movimiento que rompe. Listo, no es más. ¿Dónde me voy a posicionar yo? O yo me posiciono acá o me posiciono acá. ¿Qué puedo esperar yo en estas zonas? Me voy a una temporalidad menor, llámese una hora, 15 minutos, 5 minutos, y lo único que debo esperar yo como trader es que el precio me dé una confirmación de estructura. Entonces, si ustedes observan, miren cómo el precio viene, genera en todo el movimiento de origen, que es todo este movimiento de acá, miren cómo claramente empezamos a detectar cómo el precio viene, genera un impulso, genera un retroceso, genera un impulso, genera un rompimiento de estructura, ¿sí?
miren cómo el precio genera el rompimiento de esa estructura y miren cómo el mercado llega, genera un impulso hasta acá y miren claramente cómo se ve claramente cómo el precio genera uno, dos, tres movimientos y ¿qué hace? Boom. ¿Sí ven? ¿En dónde ocurre este tipo de movimientos? ¿En dónde ocurren este tipo de patrones? En zonas de origen, en zonas de decisionales, en zonas de fractales. No vamos a encontrar, no vamos a buscar este origen en la mitad de la nada, porque no vamos a entender distribución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, muchachos? Primero, acá empieza todo el tema de psicología, que yo estoy en una temporalidad diaria, estoy en todo un fractal diario. Segundo, que estoy viendo acá el rompimiento de una estructura. Tercero, línea de tendencia que todo el mundo está viendo. Uy, no, si línea bajista, uy, no, si el precio está haciendo bajos más bajos que los anteriores, esta vaina se va a caer, acá cojo Fibonacci lo mido de acá a acá, después cojo Fibonacci acá a acá, después Fibonacci acá a acá, y mejor dicho, me invento 50.000 pretextos para vender. ¿Dónde va a estar la esperanza de este trade? ¿Dónde está la esperanza de este trade? Acá es donde yo tengo que aprender a manejar la estructura y las temporalidades. Si yo estoy operando en una temporalidad diaria un decisional, significa, perdón, un original en decisional en temporalidad menor, mayor, significa que al mercado le falta un impulso, ¿sí? Significa que a esto le falta un impulso, que estamos teniendo impulso de acá hasta acá, impulso de acá hasta acá, y el precio tiene la esperanza de este mercado va a terminar acá. Esta es la esperanza. Acá es donde todo el mundo va a salir de sus ventas. Lo más probable es que todo el mundo esté vendiendo, el mercado sí esté cayendo con fuerza, pero lo más probable es que veamos un boom mil acá arriba. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es metiendo vendedores, porque él tiene que generar la famosa esperanza. Entonces, si empezamos a detectar esto, yo ya empiezo a detectarme que estoy operando en una estructura bajista en diario, ¿sí? Para generar ese tercer movimiento. ¿Listo? Y así es que voy operando mi trading. Entonces, si yo voy mirando cualquier gráfica, cualquier par, no importa la que yo esté haciendo, siempre me voy a temporalidad diario. Entonces, por ejemplo, miren qué bonito este 1.500. Este 1.500 está muy sencillo. El que se posicione en compras puede dejar esto de swing a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, acá vemos claramente cómo hay un cambio de estructura, ¿sí? Con el famoso perfil de mercado, perfil que tengo ahí. Falso movimiento, movimiento real. Pero cuando el precio genera este movimiento real, ¿cierto? El movimiento real, siempre voy a encontrar dos factores a la hora de hacer trading. Y es, ¿cuáles son esos dos factores para hacer trading, muchachos? Que el generador del rompimiento tiene dos movimientos, un movimiento interno y un movimiento de origen. ¿Dónde llega el precio? Llega el movimiento interno, nos hace un patrón de cambio y sigue su camino alcista. Ahora la pregunta es, si yo borro el ruido del mercado y dejo solo la gráfica sola, puedo detectar dos cosas, que el precio acá me hizo un patrón de cambio en estructura, ¿sí? Que eso es una estructura que yo explico en mis cursos. Segundo, tengo un primer impulso y tengo un segundo impulso. Listo, ya borremos el ruido, quitemos el ruido del mercado. Si yo realmente quiero comprar, yo estaría comprando en este momento en esta zona. Obvio no voy a comprar en esta zona. ¿Por qué? Porque esto es posición de compradores. No ve que a la gente le enseñaron que cuando un techo es roto se vuelve piso. Entonces esto es vendedores acumulados, no puedo vender. Lo más probable que pueda pasar en este caso es que veamos un boom 500 hasta esta zona. ¿Por qué hasta acá? Porque este fue el movimiento que rompió o en su efecto hasta esta zona. ¿Y dónde va a estar la compra? La compra va a estar acá o la compra más macro va a estar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente detectando que el mercado ya me generó un cambio de tendencia, me generó un primer alto, me generó un segundo, le falta un tercero y ya tomo mi decisión. ¿Cómo van a entrar acá, muchachos? Ya dependiendo del patrón de cambio que ustedes quieran. Si ya quieren un patrón de cambio más específico, lo espero en la academia. Entonces, listo, muchachos, eso es lo que ustedes tienen que aprender a dominar, ¿cierto? Mucha información, información de valor que yo sé que les va a servir y eso es lo que yo tengo que aprender a dominar. Ahorita, cuando este precio se gire en esta zona, muchachos, que el precio tenga este giro, ¿dónde va a estar la esperanza del público? La esperanza del público va a terminar acá. Por eso es que ustedes van a ver que el precio va a subir y él cae, sube y cae, y sube y cae. Y todo el mundo va a se va a aprovechar en vender, en vender, en vender hasta que el precio genera la distribución. Recuerden que cada vez que el precio genera un alto, se vuelve una zona psicológica. Quiero que entiendan esto. Cuando ustedes empiezan a detectar un alto, siempre cada vez que generen un pico, que podemos decir zonas de desequilibrio, zonas de imbalance, y el precio genera el rompimiento, siempre genera un nuevo pico. Ojo, esto es una zona de distribución.
donde después de esa zona, por encima de esa zona, va a haber un cambio y donde todo el mundo va a empezar a vender, a comprar, perdón, y el precio siempre se va a girar. Entonces, eso es lo que yo esta noche quiero pues venir a explicarles a ustedes y realmente que ustedes se guíen solamente con estructura. Lo que ustedes pueden hacer simplemente con estructura es muy sencillo. Por ejemplo, miren el oro. Miren el oro como cogimos un oro tan sencillo borrando solo el ruido. Miren, entonces quiero que se enfoquen en eso y también quiero que miren que el mercado siempre lo que hace en una temporalidad macro lo va a hacer en una temporalidad micro. Simplemente es observación gráfica. ¿A qué voy con esto? Si ustedes observan claramente este patrón que ustedes ven acá en el oro, ¿sí? Acá, si lo ven y generó este movimiento, este mismo patrón pasó en una temporalidad menor. Acá, miren. Acá, miren, acá, miren. El mismo patrón, miren. Este es el mismo patrón, pero una temporalidad menor, vea. Mechazo y para arriba, ¿sí ven? Este patrón es este mismo, pero en una temporalidad macro. ¿Por qué? Porque el precio siempre va a ser lo mismo en temporalidades menores. Es solo cuestión de que se adapten. Ahora, quiero que también observen algo. Esto que pasó acá ocurrió en todo un fractal. Miren, en un fractal de H1, vea, en un impulso. Y esto que pasó acá también ocurre en un fractal, pero de H4, ¿sí? Mismo patrón, pero en un fractal H4, vea. ¿Dónde está el fractal H4? Acá, vea. ¿Sí ven? Vea. Mismo patrón, vuela. Y acá lo mismo, mismo patrón, vuela. Es lo mismo, el mercado siempre va a ser lo mismo. Entonces miren ustedes cómo van cogiendo un mercado con solo fractalidad, vea. Ustedes llegan, detectan, acá lo más probable es que todo el mundo está, después de ese rompimiento, viene la famosa esperanza que yo les digo. Todo el mundo está vendiendo antes de que el precio rompa. Cuando el precio genera el rompimiento, entran las compras, el precio se devuelve. Pero ojo, el fractal real nunca fue roto, que fue este. Esto me da a entender que la gente cree que esto es un hombro cabeza a hombro y que esto se va a descabezar y que esto va a llegar yo no sé dónde al inframundo. Esto no pasa, muchachos, porque siempre la columna vertebral del trading va a ser la estructura. Entonces, si ustedes observan, miran cómo el precio realmente respeta la estructura de H4, viene al original de H4, genera en microfractalidades un cambio de estructura acá. Miren, vean, un primer impulso, marco una línea, marco un segundo impulso, marco una línea. Miren cómo voy borrando el ruido. Tengo decisional y tengo original. ¿Dónde llega? Al original. Genera un nuevo impulso hasta acá. Volvemos a lo mismo. Marco una línea hasta acá sola. Marco decisional y marco original. ¿Dónde llegó? Otra vez al original y otra vez un movimiento. ¿Sí ven? Solo con la estructura, cómo podemos ir cogiendo un precio, sin estresarnos que Fibonacci, que ondas de Helio, que RSI. No, el trading entre más sencillo, mejor. Entre ustedes hagan más el trading sencillo, va a ser mejor. Les voy a regalar este trade que estoy esperando, que es el Euro GBP. Espero que pues le hagan seguimiento y se los voy a desmenuzar el por qué tomo este trade. Miren este trade como siempre utiliza una temporalidad mayor y siempre va a pasar algo chévere y es esto. Siempre después de un rompimiento importante de temporalidad mayor va a existir esto. ¿Cómo se llama esto? Pulva de ventas, ¿sí? Van a existir dos escenarios, o el precio se devuelve con mucha fuerza y elimina, o el precio genera este testeo, que se puede decir que es un testeo bonito. Cuando el precio normalmente me genera un pullback de ventas en una zona, se vuelve zona vista para el público. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio, si ustedes observan, miren que es un mismo, díganme si este patrón de cambio que ustedes ven acá no es el mismo patrón que vimos en el Boom 500 y que vimos en el que vamos a ver en el oro. Es el mismo patrón, porque es que el mercado siempre se va a mover igual. Entonces, miren cómo el precio genera este movimiento y acá tengo decisional y original, ¿cierto? ¿Dónde llegó en estos casos? Pues acá por temas de noticias es un falso escape y genera este movimiento. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Sencillo, miren. Después de una distribución que era esta, que esta es la distribución, cuando si usted se alcanzó a posicionar acá en compras, usted no se va a salir acá. O sea, usted no va a tener, digamos, como la bobada de salirse acá porque miren todo lo que le falta por subir. Entonces, yo siempre debo entender que las distribuciones siempre van a ser las zonas donde yo voy a colocar mi TP o mi stop, ¿cierto? Entonces, ahí en esta zona, ¿qué creen ustedes que está pasando? ¿Qué creen ustedes que está pasando después de este rompimiento? Sencillo. Después de este rompimiento, la gente está pensando en qué? En compras, ¿sí? Acá hay posiciones compradoras, pero ojo, porque a este mercado me está diciendo que el mercado tiene un impulso y un segundo impulso. Y normalmente el mercado se mueve por ¿cuántas ondas? Por tres. O sea que a esto le falta una tercera. ¿Cuál es el decisional? Este. ¿Cuál es el original? Este. ¿Sí ven?
Entonces, pasan dos cosas. ¿En cuál zona No voy sé, a se entrar? equivocó. El original es Sencillo. el de abajo. Des- sí, por eso, este es el original, este es el decisional. Y no, que lo digo al revés. Entonces, si yo detecto esto, me va a entender que después de este rompimiento hay zonas compradoras. Yo voy a comprar, no voy a comprar, porque si yo me voy a una temporalidad menor, el mismo patrón de cambio que tengo abajo lo tengo arriba. El mismo, miren, acumulación, falso escape, movimiento real, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Simplemente él va a llegar a este original y a partir de este original va a haber una buena caída. ¿Hasta dónde se va a caer este mercado? Sencillo, este mercado se va a caer, este euro GBP se nos va a caer hasta esta zona de acá. Cuando el precio caiga hasta esta zona, ya todo el mundo se va a meter a vender, porque dicen que el mercado ya cayó, que el mercado ya es bajista, que el mercado hizo 50.000 patrones, pero no entienden que el original de la temporalidad mayor no ha sido roto. Y acá el precio va a llegar el euro GBP y vuelve a este giro. ¿Sí? Ahí va a quedar grabadito este dibujo para que ustedes vean. Simplemente con estructura, no me estoy inventando nada, no estoy metiendo algo del otro mundo, simplemente estructura, que son cosas que explico normalmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer trading, muchachos, bueno, un trader bueno de alta efectividad, el consejo que les doy es no se entren en donde entran todo mundo, ¿sí? Siempre antes de tomar un trade, piensen dónde está el público y ahí sí tomen la decisión. Vamos a ver, por ejemplo, el trade que yo hice del NZ de dólar, ¿sí? Que fue este trade del NZ de dólar que yo compartí en el grupo y se los voy a explicar por qué tomé la decisión. Sencillo, muchachos. Hoy les regalé un patrón muy bueno que se conoce como zona de liquidez, fractal operativo. ¿Cómo se llama esto? Doble techo, ¿cierto? ¿Qué pasa después del doble techo? Que todo el mundo va a empezar a vender. Cuando el precio rompe esta zona de acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el precio genera este rompimiento? Ya todo el mundo empieza a recontravender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes a partir de hoy saben que no van a volver a vender en un doble techo por más que el precio le rompa la estructura, porque cuando el precio le rompa la estructura, ustedes lo que van a detectar es que el precio va a venir a matar la esperanza de este doble techo. Hasta que el precio no rompa ese doble techo, la esperanza del vendedor no se va a salir. Por eso es que ustedes ven claramente cómo el precio vuelve a esta zona de soporte, miren cómo el precio llega al soporte y miren cómo el precio que hace, genera un movimiento, ¿sí? Es la misma metodología, sí, esto es lo mismo para todos los mercados. Ahorita miramos una criptomoneda que yo hice, hicimos un análisis del Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Miren, encontramos este movimiento y miren cómo el precio que hace frena hasta la zona 0,618 de Fibonacci. Todo el mundo empieza, uy, no, venga, pero es que acá hay un doble techo, el precio rompió este soporte, está en el 618 del Fibonacci, no vendamos. ¿Qué pasa? Lógico, el precio se cae, les da contentillo y cuando les da contentillo, tenga el movimiento real, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes a partir de hoy no van a empezar a vender en los doble techos, ¿sí? Ah, bueno, ¿quieren otro par también igualito? También les regalo otro par. Audeyen, la misma estructura, miren, lo mismo, miren, lo mismo. Por eso digo que esas clases de YouTube son muy efectivas, la verdad. Miren, fractal operativo, doble techo, esperanza acá arriba, llega al fractal, engaña a todo mundo y genera el movimiento real. Lógico, ya el que tenga su patrón de cambio acá, pues entra con su patrón, porque pues ya ustedes me dirán, ve, ¿y cómo entro? No, pues ahí sí, ya eso ya es formación que solo tienen los de la academia. Entonces, ya les estoy dando simplemente psicología para que ustedes ya empiecen a entrar. Nosotros, los que entran conmigo, saben que las entradas de nosotros, por ejemplo, esta entrada solamente tuvo 3 pips de stop, ¿no? Esa entrada tuvo 3 pips de stop. Esta, esta entrada acá, esta de acá, tuvo solamente 3 pips de stops. En este dólar, esta tuvo solo 3 pips de stop. 3 pips de stop y nos cogimos 57 pips, eso fue un 22-1. O sea, arriesgar el 1% para ganar el 22% es muy buen trade. Podía haber perdido 10 de seguida con solo un trade bueno, hubiera salido en ganancia. Entonces, eso es lo que yo realmente debo aprender a hacer cuando estoy haciendo pues trading, ¿cierto? Vamos a ver ese análisis que hice el Ethereum, que tengo el Ethereum. Lo más, miren cómo coge usted una gráfica entre la temporalidad más alta sea mejor. Cuando el precio genera este rompimiento, tengo dos movimientos. Tengo un original, ¿cierto? Y tengo un decisional. El decisional tenía una característica acá, pues, buena que yo siempre uso mucho para hacer trading.
que tenía que volver al decisional, ¿sí? Porque uno sabe cuando el precio quiere volver y cuando se quiere ir. En este caso sabíamos que el precio iba a volver. ¿Qué ocurre, muchachos? Lo más probable es que después de este rompimiento volvemos a lo mismo. La esperanza del Ethereum terminaba acá, en los 4.377. Después de la esperanza del Ethereum, empieza todo el mundo, uy, no, rompió la barrera de los 4.000, vamos a hacer el famosísimo pullback y compra, ¿cierto? Que eso lo sabe todo el mundo, pullback y compras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí empieza el falso escape. Acá hubo un falso escape, el movimiento real, patrón de cambio muy bonito, que todos los de la camilla ya lo saben, y se cae hasta el decisional, ¿cierto? ¿Qué pasa en el decisional? Acá lo más probable es que con esa subida ya todo el mundo esté volviendo a comprar Ethereum, porque todo el mundo dice, no, Ethereum ya se recuperó, ya está otra vez en los 3.181, ahorita estivamos otra vez por encima de los 4.000.000, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa, muchachos? Que no se han dado cuenta que la microestructura me está diciendo que el precio todavía es bajista. Miren, impulso acá hasta acá, retroceso, impulso acá hasta acá, retroceso, impulso hasta acá. ¿Sí ven? ¿Qué está haciendo el Ethereum? El Ethereum va a llegar a estas zonas, llega por ahí a los 3.000, de pronto hace ese falso escape que él siempre normalmente hace y se cae a los 1.559. Cuando Ethereum llegue acá a los 1.500, a los 1.700 o a los 1.704, que es donde ya todo el mundo va a tener sus Ethereum y los va a empezar a vender porque van a tener miedo de que se va a descabezar, el Ethereum genera la recuperación de todo el movimiento. ¿Sí? Y ahí, que es donde, ahí acá es donde realmente vamos a ver un Ethereum por encima de los 4.842. Entonces, eso es lo que realmente yo voy a aprender a dominar cuando estoy haciendo trading. ¿Sí? ¿Qué es las confirmaciones que estamos haciendo acá? Si ustedes, por ejemplo, miran el Ethereum en una temporalidad menor, está haciendo lo que yo les decía, una de las confirmaciones bonitas. Esto es un solo movimiento, muchachos, hay que borrar el ruido. Esto que ustedes ven acá, de acá hasta acá, es un solo movimiento en 4 horas. Y si ustedes miran, por ejemplo, el cambio de estructura, el precio en el cambio de estructura generó un alto más alto que el anterior. Y tengo uno, tengo dos, y me está generando mi tercer movimiento. ¿Qué significa? Que mi impulso está acompañado de 3 retrocesos para generar con fuerza el movimiento real. Entonces, esas cositas así son las que yo tengo que aprender a dominar cuando estoy haciendo trading. Esto funciona para cualquier mercado. Ethereum, perdón, criptomonedas, eh, acciones, futuros, opciones binarias, no sé por qué no, pero opciones binarias, índices, ¿sí? Pero es un poquito de lo que yo enseño realmente, que yo sé que con esto les va a servir. Realmente, si ustedes utilizan simplemente el patrón que yo les enseño, uno de los patrones, el patrón que les acabo de enseñar hoy, que lo explico mucho en mis videos y siempre lo toco, este patrón les va a dar mucho dinero. Este patrón da mucho dinero, ¿sí? Literal, da mucho dinero. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a dominar. Bueno, no sé, ¿tienen dudas, preguntas? Si quieren que veamos un par. Esto fue otro trick que hicimos esta mañana. Estuvo muy bueno ayer, 181 también. El 75, miren el 75 es más alcista que un berraco, pero miren, les voy a decir dónde van a comprar. Miren pues, para que ustedes vean cómo se coge la estructura. 75. Vean pues, pónganle pues cuidado. En este momento tenemos un retroceso del 75, pero ese retroceso no es porque el 75 se vaya a caer hasta el infinito, ¿sí? ¿Sí? El 75 va para arriba. ¿Qué tenemos en el 75? Vea, ¿cómo empezamos a analizar un mercado? Estructura, temporalidad diaria, impulso de acá hasta acá. Listo. Esto es lo que a mí me va a importar. No es más. ¿Listo? Patrón que les acabo de enseñar. Sencillito, miren. Falso movimiento por debajo de la zona, movimiento real. ¿Cómo me genera el retroceso? Sencillito, vean. 1, 2, 3 al inicio y tenga su movimiento. Listo. Borremos el ruido. Tengo todo este movimiento hasta acá. ¿Cierto? ¿Cuál es el movimiento encargado del rompimiento? Este de acá. ¿Y cuál es el movimiento encargado del origen? Este de acá. Entonces, si yo quiero comprar, o yo espero que el precio llegue acá para seguir comprando, o espero que llegue acá para seguir comprando. Ya, eso es todo. ¿Qué significa? Que esto es bajista a largo plazo, hasta acá, y después el movimiento real. Listo. Ahí está 75 desmenuzado. Eh, el Bun 1000. ¿El B qué? El B100.
¿Cómo sale ese? No sé, este de Alejo, el de recién. Este el de recién, Alejo. Listo. Vamos a mirar el de recién. Vamos en temporalidades diarias. Listo. Vamos a empezar siempre en temporalidad diaria. Me gusta empezar en temporalidad diaria. Vamos a ver este para ver qué tenemos. Listo. Acá se ve claramente como el precio. Ah, esto es bajista. Vea, esto es así, vea. Listo. Ahí se lo dibujé, vea. Póngalo en cuenta. 24 horas. Bajista 100%. Ojo, que acá pasan dos cosas. Si el precio me rompe arriba, se va para abajo. Y si el precio me rompe abajo, se va para arriba. Listo. Ténganlo en cuenta. ¿Listo? Ya, sencillito. Así se hace un análisis fácil, sin estrés. Vamos a ver en temporalidades de una hora. Ya estamos en la zona. Está en zona de rango. Y vamos a ver qué vemos en temporalidad una de pronto para... Yo hago análisis normalmente a largo, ¿sí? A mí no me gusta hacer análisis pues a corto, me gusta ir a largos. Bueno, vemos clara, vamos a ver qué tenemos acá. Eh, listo, en H1 tenemos el fractal operativo acá. Fractal operativo es este, todo esto es dinero. Ah, no, sencillo, este va a romper arriba. Entonces está claritico, entonces este va a romper acá arriba y después de que rompa arriba hace el movimiento real. Este índice. Vamos a ver el este índice. Vamos a mirar, empezamos en diario. ¿Qué tenemos en diario? Tenemos un movimiento bajista, ya generó un primer bajo más bajo que el anterior, ya está generando cambio psicológico, lo más probable es que ya todo el mundo quiera empezar a comprar y lo que tendremos que dar simplemente son patrones de cambio para empezar a comprar. Ojo, no van a empezar a vender, porque es que acá ya se posiciona. Mira, volvemos a lo mismo. El precio subió hasta acá. Acá generó un patrón de cambio y acá llegó a la zona y siguió cayendo. No van a cometer este error, muchachos, miren. No van a cometer este error. No van a cometer el error que ustedes vieron como el mercado les cayó hasta acá y ya se quieren meter en venta en el pullback. No van a cometer ese error, porque eso lo hace el público, eso lo hace todo el mundo. Acá lo que hay que esperar es patrones de cambio para esperar que el precio se recupere otra vez hasta acá. ¿Sí? Porque acá hay una subida buena del este índice. Acá estuvo claritico cómo el precio generó el cambio de estructura. Vea, miren, borrando el ruido. Vea, primero llegó al punto de origen, que es el 50% de uno vez que pere con OP y tenga el movimiento real. ¿Ya? Hizo la distribución. Acá hay que esperar es patrones de cambio para comprar. No van a vender, no van a hacer como todo mundo que se quedaron viendo cómo el mercado se caía y después del rompimiento sí quieren empezar a vender. Eso era para vender relajado cuando el precio se empezó a caer en rally. Era para vender mero por patrones de cambio, por temporalidades menores, por, mejor dicho, o dojis ocultas, lo que saliera. Listo, muchachos. Entonces, otro par. ¿Sí? Bueno, esto era un análisis que tenía con un estudiante y miren, ahí vamos full profit, vamos a este es un cortico, esto es un 2-1, no es mucho ratio-beneficio, vamos cortico, ¿sí? Es un buen trade, simplemente esto es un perfil de mercado, siempre falso movimiento, esperamos una zona importante para tocar y movimiento real, listo, ya eso es todo, ahí vamos full profit. Eh, Nacien, Nacien, vamos a ver el Nacien, boom 300. No índices nomás, solo hay índices. Listo. Ya hay índices, ya mandé, ya hicimos 3, 4 análisis bien buenos. Listo. ¿Qué tenemos en el Nacien? Bueno, en el Naciente vemos prácticamente que acá generó. Este era mi fractal diario, está acá. Listo. Tenemos un movimiento rompimiento alcista. Acá volvemos a lo mismo. Llegó hasta el movimiento, generó un falso escape, ya todo el mundo quiere vender, se vuelve a incorporar dentro de la zona, ¿sí? Y vemos claramente, no me gusta mucho. Yo la verdad, si lo veo así, yo esperaría que el precio llegue acá y que siga cayendo. O sea, yo esperaría que el precio haga esto y después acá genere el movimiento así. Yo esperaría más o menos algo así del Nacien, ¿sí? Del Nacien esperaría más o menos algo así. ¿Qué le recomiendo yo? Siempre buscar patrones de cambio.
no entren siempre zonas, o sea, que marcó la zona entre centro, no, siempre, si ustedes tienen un patrón de cambio, utilícenlo, llámense en vela envolvente, llámense en velas, no sé, doji, o peonza, o martillo colgado, no sé, como le quieran llamar, o perrito a cuadros, yo no sé, como ustedes le quieran llamar, pero no entren simplemente por entrar. Recuerden que siempre hay que buscar unas confirmaciones, ¿sí? Lo único que hacemos nosotros es utilizar las zonas de alta reacción, ¿listo? Listo, entonces, bueno. Helios 30. Yo nunca, no sé cómo salga Helios 30 acá. Nunca operé Helios 30, la verdad. ¿Cómo sale Helios 30? Si alguien me ayuda. Eso Si sale alguien me como ayuda. US30, nene. ¿Cómo? US30. ¿Así? ¿Cómo así? Es lo ¿Así? mismo, sale US30. ¿Este? ¿Sí? Sí, Sí, ese es el mismo. Ah, ok. Listo, vamos a mirar qué tenemos en el Helios 30. Vamos a ver una temporalidad diaria, siempre dominando la estructura. Bueno, esto ya es alcista. Ya. Eso simplemente por lógica, el precio no tiene ciencia de que si el precio rompe el original, ¿qué hace acá arriba? Eso no tiene ciencia. La esperanza del Helios 30 va a terminar acá. Entonces acá lo único que va a hacer el precio, lógico, ustedes no van a encontrar que el mercado se vaya a ir en realidad hasta allá, ¿cierto? Él va a tener correcciones, correcciones, hasta que llega al punto de llegada. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, es siempre buscar la microfractalidad y empezar a incorporarse en esos microfractales. ¿Cómo? Véanse la clase de YouTube. Ahí está en la clase de YouTube. ¿Sí? Listo. Vamos a ver el Boom 300 ya para terminar. Me lo pidieron. Boom 300. Uf, qué bola. Bueno, ya tenemos en el Boom 300. No se tiene mucho techo. Acá hay un rompimiento, es una psicológica. Una hora. Yo no. No, pues miren, acá lo único que yo vi en el Boom 300 es que el precio venía de impulso de acá hasta acá y todo esto simplemente fue esperanza para usted haber vendido. ¿Sí? Realmente. Perdón, comprado. Y hasta que rompiera. Acá ya yo comprar después de esta zona ya es como realmente uno darse una puñalada, porque después de las distribuciones el precio ya no hace lo que uno quiere. Él siempre ya después de esas distribuciones ya va a empezar a hacer cosas totalmente diferentes. Entonces no. mm, Vamos a comprar el Boom 500. El que quiera comprar el Boom 500, vamos a comprar el Boom 500. ¿Listo? Vamos a comprar el Boom 500 y coloquen el stop. Ya les digo dónde ponen el stop. Vamos a colocar el stop en 49.80 y 49.85. ¿Listo? Que quiera comprar un 549.85, stop en 49.85. ¿Cuándo empieza mi academia? Ya empezamos en la academia, ¿sí? Ya en la academia ya estamos en el tema de índices sintéticos. Estamos ahorita en el intensivo de índices sintéticos. Ya mañana seguimos con los índices. Hoy lo paré. Ayer no pude dar clase por algo que estoy haciendo personal. Hoy simplemente tenía la masterclass Lo y que le acaba de dar es una señal. Eso significa, listo. Entonces vamos a comprar el Boom 500. Ahí lo compramos cortico en temporalidad menor. Ya les acabé de darle el stop, ¿cierto? El fue stop, puta. siempre programado. ¿Quién está por allá con el micrófono prendido? Acá lo único que estoy viendo es
Vamos a ir por una posición así cortica. Eso, 4-1 ahí cortico. Vamos a ver un minuto. Sí, está bueno. Está chévere comprar este boom. Vamos por esta zona. Y bueno, solo hasta ahí. No muy largo, ¿sí? Vamos hasta ahí cortico. Vamos a ver de pronto zonas de llegadas más alejadas. De pronto vamos a ver si de pronto nos dan temporalidad mayor. Zonas más importantes. Está lento el internet, hombre. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a poner esto en 1 hora. Tan, 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 tan. 1 hora. Bueno, de pronto el que se quiera aguantar lo puede esperar hasta acá. Entonces empieza a dar todo este movimiento, ¿sí? Ah, no, esperen un momento, esperen. Bueno, ya empezó a reaccionar, ¿no? Bien. Si compraron, ahí ya tienen que estar la primera reacción. Ya empezó la primera reacción. Vamos a ver cómo se comporta la operativa. Esperar esa zona ya listo. Bueno, muchachos, entonces, no sé, mientras se cumple ese trade, pues no sé, tienen alguna... no, ya no estamos haciendo más análisis, listo, solamente los análisis que hicimos, seguimiento de lo que acabamos de hacer, y ya no sé si tienen preguntas, dudas, pues, ya saben que tenemos curso de índices sintéticos de 10 días, que dura